Bueno, todos nos hemos quedado a cuadros con la evidencia de las pruebas contra Begoña Gómez. Un informe de 34 páginas de la UCO narrando todos los mails cruzados entre lo que ella consideraba que tenía que ser no su asesora, que prácticamente parece una asistenta para todo, una cosa surrealista. Bien, relaciones directamente para sus negocios privados en la Complutense. Hemos visto también el informe de la Intervención General del Estado, que ¿qué es lo que decía? Pues en 303 folios que las adjudicaciones a su amigo y socio Barrabés habían utilizado fórmulas amañadas. Una cosa tosca, pero tosca y cutre de muchísimo cuidado. Bien, pero resulta que esta semana ha volado por debajo de Radar Informativo una cosa que es gravísima, y me refiero a Santos Cerdán. María Chivite, presidenta de Navarra, presidenta socialista de Navarra, tenía que intervenir, intervenía en la Comisión de Investigación en el Senado, y resulta que, luego la vamos a escuchar, pues prácticamente ha reconocido que Santos Cerdán conseguía dinero para las obras, Santos Cerdán negociaba las obras y Santos Cerdán las acababa cobrando en una de las empresas. Todo esto delante de los ojos de la administración socialista, socialista a medias, porque hubo una etapa, una parte en la cual estuvieron con PNV, con Geroa Bai. Bueno, vamos a escuchar a María Chivite, fíjense. Lo que fue clave fue las negociaciones del Gobierno de Navarra con el Gobierno de España para obtener financiación de todas las obras de duplicación de la Nacional 121A, de los cuales uno de los 5 tramos es el túnel de Belate. ¿Y previamente saben lo que reconocía? Sí, estuvo en las negociaciones y sí, recurrimos a él para que nos diera financiación del Gobierno de España, Santos Cerdán. Pues si Santos Cerdán estuvo en la adjudicación de los túneles de Belate, vamos a ir analizando esta información, significa, repito, que Santos Cerdán es la primera persona que ha estado en la obtención de la financiación, ha estado directamente en la organización y negociación de cómo se asignaba a las obras públicas en concursos públicos y después se lo ha llevado crudo. Vamos a ir viendo, atención, porque los detalles son obvios y más que evidentes. Bueno, estos son los detalles que quiero que analicemos. Fíjense la dinámica. Esto no comienza ahora, o sea, llevaban preparándolo desde el 14 y en el 14, que ya son las primeras conversaciones, estaban preparando una adjudicación del año 15, Minamuga. Yo simplemente les doy un detalle, porque ahora se lo voy a explicar. Este señor era cocinero, ¿vale? Este señor era político, muy bien. Este señor era portero de puticlub. ¿Qué pintaban en una adjudicación Minamuga que era de explotación de potasa? ¿Quién sabía más? O casi habría que preguntar quién sabía menos, ¿el portero de puticlub, el cocinero o el político reconvertido? Bueno, pues no sé, que nos lo expliquen ellos. Pero atención a la dinámica. Esta explotación técnica, evidentemente, era una explotación minera, se lo dan a Geoalcali. Es una empresa con participación china. Pero ¿qué es lo que ocurre por debajo? Geoalcali por un lado y Acciona, que vuelve a aparecer una vez más. Pero le dejan un huequito para Servinavar. ¿Qué es Servinavar? Pues una empresa que primero nos dijeron que era 100% de Anchón Alonso. ¿Era 100% de Anchón Alonso? De eso nada. Resulta que la UCO encontró un documento por el cual se ha visto que solo el 55% era de Anchón Alonso, porque habían firmado un documento privado, de forma que el 45% pasaba a ser de Santos Cerdán. Anda, el mismo que buscó financiación para obras en el Gobierno central, el mismo que estaba en las negociaciones, como ha reconocido María Chivite. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que si recibía Servinavar, una parte se la llevaba él directamente. Bien, atención, porque esto tiene conexión con otra trama. De aquí, y dirá mucha gente, ¿cómo han sacado el dinero? Bueno, pues una de las vías que está investigando la UCO es la siguiente. Este señor tenía relación con Anchón Alonso. Anchón Alonso tenía una segunda cooperativa inmobiliaria que se llamaba Noran. Aquí aparece Anchón Alonso, pero aparece a medias con Koldo García Izaguirre. Este nos suena, ¿verdad? Bien, Koldo García Izaguirre, aparte de estar aquí, va y resulta que es el hermano de Joseba García Izaguirre. ¿Se acuerdan de quién era la persona que tenía toda la red controlada de blanqueo de capitales en la trama Koldo? Pues justo el hermano. En resumen, la UCO está convencida de que por un lado se dotaba el dinero, por otro lado se lo llevaban, por otro lado lo derivaban a una cooperativa y por otro lado desaparecía. ¿Vale? Es una dinámica exclusiva de aquí, de eso nada, acuérdense, 2015. Pero vamos con otra de las obras, de las más famosas, los túneles de Belate, la bifurcación de los túneles de Belate. Esta es, cuidado, porque se acaba de hacer, básicamente. Adjudicada en diciembre del 23. Fíjense en los importes, esta 62,8 millones y tuvo una ampliación que prácticamente la llevó a los 70 millones. Y vuelven a aparecer Acciona, de nuevo aparece Servinavar, sí, Servinavar, la de Anchón Alonso y Santos Cerdán. Y aparece una adicional que por lo visto debieron necesitar, excavaciones Fermín Oses. Bien, esto ha sido el esquema exclusivo de estas dos obras, que ya estaríamos hablando, la anterior eran prácticamente unos 50 millones, esta estamos hablando de 60 y pico ampliables hasta 70 porque tuvieron ampliaciones posteriores. No, de eso nada. Vamos a ver el panel entero.
porque de lo que se está hablando es de un repertorio larguísimo, de un listado larguísimo de obras. Fíjense cómo van apareciendo. La duplicación del túnel de Velate, que les decíamos. UTE acciona Servinavar, la empresa donde estaba y donde está y de la que es dueño al 45% Santos Cerdán. Fíjense en las fechas. Construcciones de 46 viviendas, VPO en Egués, vale, 7,8 millones. UTE entre Acciona y Servinavar. Año 23. Construcción de 62 VPOs, viviendas de protección oficial, en Ripagaña. ¿Dónde aparece o quiénes aparecen? UTE, Acciona, Servinavar. Exactamente lo mismo, fíjense en todas. Acciona, Servinavar. Y estamos hablando de importes, cualquiera de ellos, que es una auténtica barbaridad. ¿Quién estaba detrás? Estaba Servinavar. Y detrás de Servinavar, Anchón Alonso, 55%, no nos olvidemos, y Santos Cerdán. Y sigan manteniendo en la memoria esas declaraciones de María Chivite. Vamos a ver porque hay alguna otra. Aquí aparece, atención, Acciona con Alegure, que es otra, pero aparece mencionada por la UCO porque están convencidos de que ya el matrimonio, poco menos de Acciona en Navarra, entre Servinavar y Acciona era una cuestión totalmente estructural. Y aparece una más. Son importes también elevados y atención porque había de todo, construcción de un colegio, reforma del archivo de Navarra. Quiero que vean lo que llegó a decir Alejo Miranda, era una de las personas, senador del Partido Popular, el otro día en esa comisión de investigación, después de reconocer María Chivite que en todo este entramado, no solamente es que estuviese al final del tramo Santos Cerdán por su participación en Servinavar, no, es que estaba al inicio pidiendo dinero en el propio gobierno central, es decir, algunas de estas obras se han financiado o cofinanciado desde el gobierno de Pedro Sánchez y en medio estaba él negociando. Escúchenle. Los túneles de Velate se licitaron por 76 millones, que se adjudicaron por 62 más o menos, con IVA son 76 y la UTE tenía un 15%. El 15% del 76 es 11 y pico. Y el señor Cerdán era dueño del 45%. Es decir, los túneles de Velate, la obra más importante de Navarra en los últimos 10 años, embolsaría en el bolsillo de Cerdán ni más ni menos que 5,13 millones. 5,13 millones solo por una de las obras que les hemos mostrado. ¿Cuánto es el dinero total que se han llevado? Una gran pregunta, ¿bien? Vale. Santos Cerdán está pidiendo salir de Soto del Real, de la prisión. Lo que tiene que ocurrir es que empiecen unas diligencias ya muy severas de investigación de las cuentas corrientes de toda esta gente fuera de España. Porque es evidente, como les hemos contado, que hay conexión con Norancop. Es evidente que Norancop tenía a Koldo García Izaguirre. Y es evidente que Koldo García Izaguirre pudo utilizar la red de su hermano de la trama Koldo para sacar el dinero a República Dominicana. Se tiene que empezar a investigar de todos ellos, y cuando digo de todos ellos, incluida Begoña Gómez, dónde está el dinero. Y si hay que investigar en el extranjero, pues que se investigue. ¿Usted cree que Begoña Gómez lo ha hecho todo bien? Por supuesto. Si es que aquí no hay caso, hay fango, Antonio. Pero ¿no cree que como mínimo es polémico que la gente diga la mujer del presidente de gobierno, en este caso Begoña Gómez, escribe cartas de recomendación es que no a son empresas es que no son cartas de recomendación, Antonio. para hacer ayudas públicas? No, es que no son cartas de recomendación. Solo una duda, ¿usted lo sabía que esas cartas existían? Mire, son declaraciones de interés. Es que hay veces que de verdad hace el doble tirabuzón, el tiro mortal, hace la pirueta. ¿Pero cuál es la diferencia, señor mío? Aparte que se llaman cartas de recomendación. O sea, en los pliegos hay veces que se pide que se aporten cartas de recomendación, hay veces que no se piden. Si se piden, se evalúan. Si no se piden, no se pueden evaluar. ¿Saben lo que ocurrió aquí? Que Begoña Gómez las escribió, cartas de recomendación, para concursos públicos. Se las pasó a Barrabés. Barrabés las presentó a un concurso donde no se pedían. A él se lo han evaluado y a los demás, sin pedirlas, les han puntuado negativamente por no tenerlas. Es decir, que estaba amañado todo. Vamos a decirlo claramente. Bueno, Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos. Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar Vamos aquí. a ver, semana trágica para Begoña Gómez y vamos a exponer por partes todo lo que ha ocurrido, porque ella tiene 5 imputaciones, nada más y nada menos, es una pentaimputada. Hay una que parece que se está separando, la de malversación de caudales públicos, se está separando para acelerarla. Iría, esta es la famosa, a procesamiento por medio de un jurado popular. Bien, al banquillo con jurado popular. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que se han aportado 2 informes. Vamos a hablar de los 2, vamos a hablar de los mails incorporados por la UCO que afectan a la cátedra. ¿Qué ocurría ahí? Pues directamente, ahora se lo vamos a detallar todo, que la asesora
o mal llamada asesora, porque se la autoasignó Begoña Gómez con cargo a los impuestos de todos los españoles, Cristina Álvarez le llevaba los negocios. ¿Y qué era necesario para certificar eso? Ver si efectivamente había una serie de comunicaciones con la Complutense donde se viese que Cristina Álvarez era la encargada de gestionar los negocios particulares, los negocios privados de Begoña Gómez. Se ha certificado en 34 folios de la UCO, certificado de arriba a abajo. 235 mails encontrados sobre la materia, que eliminada la paja han quedado 121 con relevancia penal. Nada más y nada menos. ¿Qué dijo Begoña Gómez? ¿Qué dijo Cristina Álvarez? Que eran contactos puntuales. Pues vaya pedazo de puntos. Bien, segundo informe, Intervención General del Estado. ¿A qué afecta? A los contratos de Barrabés. ¿Tiene que ver con el tema de la cátedra? Barrabés es el que le hizo la cátedra, el que le ayudó a impulsarla, el que le rellenó de contenido, el que le puso a los profesores, el que la hacía, porque Begoña Gómez es incapaz de hacer eso. Bien, resultado, ¿qué es lo que ha certificado la Intervención General del Estado? En 303 folios, nada más y nada menos que estaba amañada la fórmula, que no se pedían requisitos, que a él se le evaluaron, hasta que él se evaluó a sí mismo. Es que presentó el currículum de profesor, dijo, ¿qué profesores más buenos tiene? Lo digo yo de mí mismo. Bueno, unas trampas, pero vamos, como melones de grandes. Vamos a hablar de todo ello, os pido una primera valoración. ¿Creéis que esto ha terminado de sentenciar, y con todo el sentido de la palabra, a Begoña Gómez, Raúl? Sí, yo creo que está bastante claro. En mi opinión lo estaba desde el primer momento. O sea, cualquiera que se hiciese la pregunta de Begoña Gómez hubiese podido tener esa cátedra si no fuese la mujer del presidente del gobierno, todos sabíamos que no. Los primeros, la pareja, tanto el señor Sánchez como la señora Gómez. Por eso inicialmente la estrategia fue descalificar a los denunciantes, decir que eran recortes de la ultraderecha y negar los hechos, pero negarlos de manera sin entrar en el detalle. Porque cada vez que se les pregunta por alguna de las múltiples evidencias e indicios que ya tenemos, no tiene respuesta, y lo acabamos de ver con esta tontería que ha dicho de que no son cartas de recomendación, sino declaraciones de interés. Declaraciones de interés, que es que yo declaro el interés de que le concedan una obra pública. De que este señor gane el concurso, con lo cual lo está recomendando, son sinónimos. Pero es un ejemplo paradigmático de que a cualquier pregunta, si vas al detalle, no tiene respuesta, porque si le preguntas, ¿se enviaron 100 o 200 mails o los que fueran desde la cuenta de Cristina Álvarez para pedir el impuesto revolucionario a las empresas? ¿Qué va a responder? Tiene que admitirlo. Entonces, la única manera que ha tenido hasta ahora de intentar defenderse el asunto es insultar a todo aquel que le pregunta, a los que investigan y negarlo todo. Pero ya termino. Yo creo que ahora estamos ya en un paso más. Como es tan evidente y no lo pueden negar, lo que están dejando ver es que es una soberbia y un uso del poder patrimonialista que realmente que no han hecho nada mal. Quiero decir que el hecho de que Begoña Gómez se aprovechase de ser la mujer del presidente para sus negocios está bien. Bueno, vamos a escuchar a María Jesús Montero porque tiene una interpretación todavía más esotérica. Según ella, el segundo de los informes que yo les he citado, de la Intervención General del Estado, no es de la Intervención General del Estado porque lo hicieron algunos interventores generales del Estado. Vamos, en resumidas cuentas, que van todos en bloque con el microbús, no, sería con un pedazo de autobús gigantesco, y firman todos, o según ella no hay informes. La Intervención del Estado ha detectado fraude de ley en los contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez. ¿Qué le parece? Bueno, en realidad no es la intervención del Estado, aunque sí los interventores que están trabajando para la Fiscalía Europea. Desde el Gobierno de España y como hemos dicho en todas estas ocasiones, estamos convencidos de que al final la luz se arrojará sobre todas las sospechas que algunos de manera electoralista, mentirosa, interesada, quieren lanzar sobre el entorno del presidente. Las declaraciones de esta persona, la verdad que son cada vez más... A mí me cuesta seguirla. No, que son literalmente de cachondeo. O sea, dicen, no es la intervención, son los interventores. Muy bien, enhorabuena. La luz se ha arrojado la luz. Toma, que va la luz. Espera, cuando rebote ya me dará. O sea, dice unas cosas que Dios bendito. Dice, de forma mentirosa interesada. Ah, porque claro, está clarísimo que Pedro Sánchez no tenía interés en enchufar a Begoña Gómez. O sea, es que dice unas cosas... La batalla de María Jesús Montero con el idioma español con ella misma. es un tema que habría que tratar con detenimiento en algún momento. Pero respecto a la cuestión de fondo,
A ver, yo creo que, primero, efectivamente, Begoña Gómez queda sentenciada, pero por las dos partes, además. Una por la de la malversación, porque es evidente que si tú tienes solo de una parte, es decir, solo de una de las muchas cosas que pasaban allí, 121 correos con relevancia penal, es que no es cualquier cosa, es que desmonta cualquier defensa. Esa persona no estaba allí, digamos, puntualmente. Fíjate la que se montó con esta historia, con el primer mail, que lo sacó Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que fue el remitido por Cristina Álvarez, la falsa asesora, que no era asesora, que era la directora de programas de Secretaría General de Presidencia del Gobierno, Cuerpo 26 y tal. En realidad era la directora general de la empresa Begoña Gómez S.A. Eso es verdad. Bueno, pues solamente con uno de los mails se montó la Mundial, obviamente, porque había pedido dinero para los negocios de Begoña Gómez. Solo con uno, y hay 121. Efectivamente. Y luego, pero yo iría un poco más allá, porque la segunda parte, ya también lo de Cristina Álvarez, pero la segunda parte, lo de las cartas de Barrabés, nos lleva no a Begoña Gómez, sino a un paso bastante más allá. Es decir, Begoña Gómez tenía la capacidad de recomendar una empresa, obviamente sí. O sea, cartas de interés, vamos a llamarle lo que eran. Cartas de recomendación, es que toda la vida se han llamado así, que diga lo que quiera. Tenía la capacidad de recomendar como esposa del presidente del gobierno, pero esa empresa logra los contratos. Y hasta ahora podríamos decir, hombre, ya es casualidad que logres los contratos, pero ahora hemos descubierto que no es casualidad, que había truco, que era un proceso absolutamente, vamos, una trampa tremenda. Y además, que no lo dice la prensa fascista de la derechona, ni las asociaciones de ultraderecha, ni el fango. No, lo dicen algunos interventores generales del Estado, como decía aquí la señora. Entonces, es decir, es evidente que para que ese concurso se truque, para que ese concurso retenga un resultado que es el ya querido desde antes y no el resultado del concurso. Tiene que haber una estructura. Tiene que intervenir alguien más que no es precisamente pues la señora Begoña. Te voy a dar una pista. El director general de Red.es, que es el que asigna esos contratos, era amigo personal de Pedro Sánchez y coincidieron en los equipos de formación del programa económico bajo orden de Miguel Sebastián en la época de Zapatero. O sea, que el amigo, y este era el director general de Red.es, que Red.es le endosa 10,6 millones con estas fórmulas en contratos públicos a Barrabés. Pues casualmente era un amigo íntimo de Pedro Sánchez. Igual que David Sanza, que luego también hace llamadas, además de Cristina Álvarez, para buscar patrocinios. David Sanza es otro amigo íntimo del instituto, de la época de instituto de Pedro Sánchez. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Está claro que lo que estamos es ante un grupo de personas que llega al poder o rodea al poder para delinquir. Un grupo de personas, cuando hay organización, ¿sabes cómo le llama la UCO, verdad? Organización criminal. Bien, vamos a ver a un magistrado cómo lo explica de otra manera, al magistrado Villegas, cómo explica de otra manera el trabalenguas que nos acaba de contar María Jesús Montero. Los indicios de estos contratos provienen de la Intervención General de la Administración del Estado, que es un organismo que no es sospechoso que esté comprometido en ninguna actividad de lawfare ni que quiera perjudicar al gobierno. Porque, ¿qué conclusión extraemos de esto? Pues que todo esto que se decía de que si hay una campaña contra el gobierno, de que si es una investigación politizada, de que si se está persiguiendo a esta señora solo por ser consorte de quién es, son manifestaciones delirantes, paranoicas. Ahora resulta que estamos todos confabulados en contra de la señora. Claro, criterio de una persona imparcial. Lo otro, pues María Jesús Montero, pues es lo que es. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a intentar resumirles toda la información que ha salido esta semana, que ha sido muchísima. Bien, atención. La famosa historia de los mails de la asesora, que repito, de asesora no tiene nada. O sea, no es una asesora. Lo que pasa es que Begoña Gómez se la autoasigna a sí misma y dice, esta para mí. Que, por cierto, podríamos hablar mucho. Porque es que, vamos a ver, Cristina Álvarez, que es esta pseudoasesora, aparte de estar absorbiendo recursos públicos de presidencia del gobierno en un cargo pagado por los impuestos de todos los españoles, era una amiga previa. Era la que ya hacía determinados trabajos para Begoña Gómez cuando estaban en Task Force, la primera empresa donde trabajó, la primera empresa donde trabajó, por todos los testimonios que están saliendo, se llamaba Xavi. Y Xavi era el que gestionaba los prostíbulos y las saunas gays de la familia. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Como eso me imagino que estará todo en B. Bien, la primera empresa fue Task Force y luego se incorporan en Grupo Inbar. Pues Cristina Álvarez era una amiga y compañera suya de trabajo de aquella época, con lo cual el primer enchufe es el de Cristina Álvarez entrando en el gobierno. Pero bueno, vamos a ver la información que ha salido esta semana. En total, aportados 235 mails. El exvicerrector de la Complutense los aporta, se los deja a la UCO por petición, por orden judicial.
personal. Dentro de esos 235 mails, que es lo que calificó en su momento Cristina Álvarez y Begoña Gómez como contactos puntuales. Pues vaya pedazo de puntos. A mí me enseñaron en el colegio eso de que los puntos todos seguidos conforman una línea. Pues de puntos nada, era lineal. Venga, de ellos 121 mails tienen relevancia penal, directamente. Es decir, los ha valorado ya la UCO y están incorporados al sumario. ¿Qué ocurre dentro de esos 121 mails? Pues, por ejemplo, peticiones de dinero a 11 empresas o entidades. Hay empresas privadas, hay entidades públicas. No sé qué es peor, porque resulta que la persona, Cristina Álvarez, asesora en presidencia, desde su cargo en presidencia y con membrete de presidencia, hizo menciones o hizo llamadas para pedir dinero a Reales Seguros, a Fundación La Once, a Fundación La Caixa, a Mercadona, pero es que también lo hizo, por ejemplo, al Ministerio de Industria. Claro, hombre, ¿le iban a favorecer todo lo que pedía? Obviamente que nadie tenga ninguna duda. A Cámaras de Comercio, que es una entidad pública, ¿y le dio el convenio? Le dio el convenio, claro que se lo dio. Venga, Cristina Álvarez era, esto es importantísimo porque lo ha certificado ya la UCO, ni asesora ni historias, directora de programas de la Secretaría General de Presidencia, con un rango 26 dentro del cuerpo de la Administración y con dependencia directa del Gabinete de Presidencia. No dependía de la señora no sé qué, porque Begoña Gómez no tiene ningún cargo, por mucho que se empeñe Pachi López en repetirlo. Bien, y además lo que ha quedado acreditado es que gestionó todo, literalmente todo. Tenía acceso a la firma corporativa de Begoña Gómez, tenía acceso a los mails, certificado por ella misma, es que lo ha reconocido en las conversaciones, a los mails, y tenía acceso general y gestionaba todo el negocio. Esto por la parte de los mails. Vamos con la parte de Juan Carlos Barrabés, que cuidado que tiene tela el asunto. Los contratos de Barrabés. Cuidado lo primero con el importe. Voy a empezar por abajo. 10,6 millones de euros. Perdón, nada más y nada menos. No estamos hablando de una cosa pequeña. Los investigados y con aspecto sospechoso, por el momento, son 10,6 millones de euros. ¿Qué es lo que dice el informe de la Intervención General del Estado? Directamente que se ha violado la legalidad, violación de la legalidad. ¿Esto es frase nuestra? No, no, de eso nada, está entrecomillado porque está sacado literalmente el informe. ¿Lo dice una vez, dos, tres? Que yo recuerde entre 10 y 11 veces al menos. Habla de violación de la legalidad. Con una sola, esto ya debería haber sido demoledor. Venga, ¿qué más? ¿Qué es lo que habla? Dice directamente ese informe que la fórmula está amañada, que la fórmula no es la correspondiente, que ha sido trampeada. ¿Cómo se trampeó? Con un sistema muy sencillo. Había una parte de puntos objetivos, el precio. Había una parte de valoración subjetiva, pesaba más el precio. ¿Saben lo que hicieron? Cogieron y dijeron, mira, esta del precio la partimos en dos fases y esta, la fase de abajo, que era la mitad, se la damos a todos por igual. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que quedó? Solamente esta parte, como un criterio competitivo para mostrar quién era mejor y quién era peor. Ya habían conseguido que la parte subjetiva pesase más. ¿Saben las notas que obtuvo Barrabés? Se la pueden imaginar, ¿verdad? En la parte subjetiva. Disparado, pero vamos, hasta los cielos y más allá. Venga, ¿qué más dice ese informe? Red.es, que era la empresa que sacaba y que concedió los 10,6 millones, resulta que aparece en la mesa de contratación. Pero no sé, ¿cómo puede estar usted en la mesa de contratación? Si usted es la parte interesada, para empezar, porque era un organismo público dependiente del gobierno, del marido de Begoña Gómez, porque Juan Carlos Barrabés era socio y amigo de Begoña Gómez, usted no puede estar en la mesa de contratación. Es bastante de sentido común, ¿verdad? Pues estuvo en la mesa de contratación y hasta en el grupo de expertos. Y por último dice que los criterios que se han valorado son subjetivos, con una alta opacidad y, cuidado, borrando los metadatos. ¿Por qué se borraron los metadatos? El interventor que ha firmado este informe tiene dos teorías. La primera, que al borrar los metadatos, borras las personas que han intervenido. Eso lo primero. Borras también las fechas de intervención. ¿Y eso qué significaba la parte de las fechas? Cuidado con esto. Según insinúa él, porque dice no lo puedo certificar porque se ha borrado todo, podría resultar que se habrían modificado informes después de la concesión. O sea, cuidado con esta historia. Vamos, que habría habido una orden, se lo dais a Barrabés. Oye, es que en el informe hemos puesto, pues me lo modificáis. Y que se modificó después de haber recibido la orden de haberlo dado. Es la tesis que aparece en ese informe, Carmelo. Efectivamente, todo lo que sea borrar los datos de un proceso público o de un móvil de un personaje público, como hemos visto también en algún caso, es que es evidente que es para esconder algo que no debería estar ahí. No hay otra opción, no hay otra... ¿Para qué se borra eso? Es que no hay otra explicación lógica. Efectivamente, las posibilidades... Cuando dice que hay dos partes, yo es que creo que probablemente serán las dos, para eliminar la intervención de las personas y para eliminar las fechas, porque todo este manejo, efectivamente, seguramente en muchos casos se hizo a posteriori, que es lo que se hace cuando no sabes tampoco hacer trampas muy bien, que me parece que algo de esto hay, porque han dejado más pistas que, vamos, que... es decir, el asesino. Pero bueno, el caso es que es evidente que todo el proceso estaba trucado, e insisto, que es que esto no lo decimos nosotros,
que esto no lo dice una organización de ultraderecha que presenta denuncias al buen tuntún, no, que esto lo dice los que más saben de eso, que es la inspección general, la intervención general, perdón. Es decir, si después de esto no pasa nada, si después de esto tu argumento, como ha sido del Gobierno, sigue siendo decir que no hay nada, la verdad es que es para tomarse la risa. Yo no sé si ellos son así, digamos, ya han llegado a un límite en el que realmente no son capaces de hacer nada mejor, o si se creen que los españoles somos todos tontos, o si son las dos cosas a la vez. ¿Que se han llegado a ese límite? ¿Tienes alguna duda? Venga, vamos a empezar. Pachi López, atención. Después de que la Fiscalía efectivamente exprese, incluso después de conocer los correos, que ahí no hay absolutamente ninguna posibilidad de interpretar malversación por ninguna parte, bueno, yo lo que veo es que el juez Peinado está haciendo su propia campaña para atacar por tierra, mar y aire al presidente del Gobierno. Bueno, esto Pachi López. Vamos con Óscar López. Toda esta instrucción es una vergüenza. Toda esta instrucción desde el minuto 1, desde que se admitió a trámite. Y por eso queda menos tiempo para que algunos tengan que agachar la cabeza. Le digo más, si hubiera que escribir un manual de derecho de lo que no se hace en una instrucción judicial, Peinado sería el maestro. Y se queda tan ancho. Bueno, creo que nos está escuchando ya Luis María Pardo. Luis María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis? Oye, que todo bien. Según estamos grabando el programa, me están pasando que tienes un informe importantísimo que acaba de salir. ¿Qué dice ese informe? ¿Qué dice? Es auto, ¿verdad? Bueno, ya lo están sacando los medios de comunicación, ¿no? Y al parecer, pues, todo indica que se envía al Tribunal del Jurado la otra parte del procedimiento de Barrabés y de Cristina Álvarez y de Begoña Gómez por el tema del tráfico de influencias, corrupción en los negocios y respecto de la cátedra y respecto de las cartas de recomendación de las cuales estabais hablando, ¿no? O sea, y lo hace porque entiendo de que hay conexidad entre los delitos y el Tribunal del Jurado, cuando existe conexidad y el delito principal, que es el tráfico de influencias, de lo que pende todo lo siguiente, pues se lo lleva al Tribunal del Jurado. Por tanto, creo que irá todo a un Tribunal del Jurado para enjuiciar el caso de Begoña Gómez. ¿Todo significa los 5 delitos? Porque está Penta imputada. Todo. Claro. La malversación entiendo de que irá por un procedimiento del Tribunal del Jurado aparte y luego los otros delitos, por el delito de tráfico de influencias al haber conexidad, entiendo de que irán unidos en otro juicio en el Tribunal del Jurado, así es. Ellos tienen auténtico pavor al jurado popular. Esto significa que ahora el temor se les multiplica por 5. Lo tenían por 1 y ahora lo tienen por 5. Fíjate, y tienen auténtico pavor porque además, por el tema de la malversación, cabe recordar de que dijeron que, bueno, de forma extraordinaria, espontánea, ¿no? Dijeron, bueno, alguna vez, y luego la realidad ha sido es que después del informe de la UCO se ha acreditado que ha habido decenas de mensajes, y no 1 ni 2, sino decenas, y además han podido acreditar que se hacía, al parecer, en el horario de trabajo. En segundo lugar, claro, aquí lo que sucede con el tema de la malversación en el Tribunal del Jurado es que el tráfico de influencias se va a llevar a los demás delitos también, a corrupción por los negocios, etcétera, etcétera. Lo cual, pues bueno, pues a mi juicio es de agradecer porque va a ser juzgada por un Tribunal del Jurado, tanto que el Partido Socialista no quiere que la juzgue el Tribunal del Jurado, yo creo que no le va a quedar otro remedio. Luis María, yo sobreentiendo que ellos tienen pánico al jurado popular, porque cualquier persona entiende estos delitos, que básicamente se resumen en una forma muy sencilla: te lo has llevado crudo. Has utilizado la influencia de tu marido para tener negocios por todas partes y te lo has llevado crudo. Y eso lo entiende cualquier persona. O sea, ¿qué es esto de no, pero es que era una persona de protocolo? ¿Qué protocolo ni qué historias? Cristina Álvarez no estaba en protocolo. Cristina Álvarez era una gestora, era la gerente de los negocios. ¿Eso es protocolo? No, eso no es protocolo y esto lo entiende cualquier persona. Y luego, ¿te enchufaron en una cátedra? Hombre, llamaste al rector Goyache, le llamaste a la Complutense y sin tener ni titulación universitaria te dieron una cátedra. Hombre, creo que lo entiende hasta el más tonto del pueblo. Y luego hay una cosa que lo ha dicho Raúl muy bien. Raúl lo ha descrito de manera, para mí, ejemplar. Es que esta gente se pensaban que podían hacerlo. Sí, es decir, esta gente lo estaba haciendo porque llegó un momento, a mi juicio, de impunidad absoluta, donde para ellos era normal el hacer eso. Era normal intervenir en las licitaciones, era normal intervenir en las cartas de recomendación, era normal el envío de correos electrónicos utilizando una cuenta de presidencia, era normal
que la señora que se ocupaba de las gestiones de la Secretaría de Begoña Gómez lo hiciera de sus asuntos privados. Y al final, claro, escuchando al presidente del gobierno, dice, bueno, es que eran cartas, no eran cartas. Al final le dieron cierta apariencia de normalidad, como diciendo, es que lo han hecho todos. Pero es que, oiga, no porque lo hayan hecho todos, eso quiere decir que no sea un ilícito penal. Bueno, para empezar, yo creo sinceramente que es mentira esto de que lo han hecho todos. Porque yo creo que también es mentira. Claro, las mujeres de los presidentes en España, si se han caracterizado por algo, es por estar quietas y calladas. Es que no han hecho absolutamente nada. De hecho, la propia Begoña Gómez le hizo una entrevista en un reportaje que llevaba en fin de semana el diario El País, nada más llegar a la presidencia del gobierno, según estaban, con el traslado, con la mudanza, Moncloa, uy, qué duro todo, que son maravillosos. O sea, les llevas a un palacio y siempre les parece todo durísimo. El día que tengan que vivir de sus esfuerzos y de sus ingresos no sé lo que les va a parecer. Pero bueno, todo durísimo, y soltó ella la siguiente frase. Evidentemente tendré que parar mi actividad profesional porque si no entraré en conflicto de intereses. Claro, bueno, pues en vez de pararla la multiplicó por 8.000 millones. Hombre, pues si sabías que no parándola entrabas en conflicto de intereses, ¿en qué has entrado? En una violación legal como la copa de un pino. Es evidente, es evidente. Yo creo que todos los telespectadores y que el jurado popular razonará de la misma manera. Mira, el otro día nos preguntaban, oiga, ¿y usted qué probabilidades ve de que la condene? Le digo, pues un 92,8%. Es decir, que es el Tribunal del Jurado, las condenas se elevan al 93%. ¿No te podemos cambiar, en vez de 92,8, 98,2? ¿Te cambio ahí dos cifras? Pero mira, un 92,8, o sea, prácticamente la totalidad de lo que enjuicia el Tribunal del Jurado se obtienen condenas. Pues mira, aquí el tráfico de influencias, para mí no hay ninguna duda, además lo llevábamos hablando entre las acusaciones, es el delito en el cual penden los demás y por tanto, como ha habido una influencia, el Tribunal del Jurado se va a arrastrar también el tráfico de influencias. Veremos a ver ahora la Audiencia Provincial de Madrid cómo se pronuncia, porque sobre esto hay jurisprudencia. O sea, esto no es nuevo, Carlos. Bueno, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto de la conexidad de los delitos, y en este caso del tráfico de influencias es clarísimo, bueno, y sobre que arrastra a los demás. Luis María, y sobre el fondo sobre el fondo del asunto, ya no solamente sobre en qué organismo se tiene que tramitar, tenemos el caso NOS. Tenemos el caso Urdangarín. El caso Urdangarín demostró que no hacía falta que tú dijeras, oye, que llamo en nombre del rey. No. Hay determinadas personas, determinados cargos, determinados mails, determinados móviles, que si llamas de ellos, todo el mundo sabe qué es lo que estás haciendo. Y eso se demostró, y eso es ya jurisprudencia cerrada de nuestro Tribunal Supremo. Si una asesora de presidencia llama para los negocios de la mujer del presidente, y encima, que esto hay que recordarlo, después de llamar reciben un mensaje del presidente del gobierno diciendo tomamos conocimiento de que estás ayudando a la mujer y vamos a agradecer tu sensibilidad, ¿en serio cuál es la discusión? Que para mí, Carlos, está fuera de todo debate. Es un debate que se está construyendo de manera ficticia para generar una corriente de opinión, pero a nivel jurídico, estrictamente jurídico, a mi juicio está fuera de todo debate de que el Tribunal del Jurado es el competente tanto para el tema de la malversación como para la otra parte con los otros 4 delitos. Por tanto, bueno, que recurran y que sigan manifestándose públicamente en contra de que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez, pero me parece que ese va a ser su futuro inmediato. Luis María, que un placer tenerte, que muchísimas gracias. Y enhorabuena por el trabajo, porque esto es un éxito común. Conjunto. Sí, pero lo lanzasteis vosotros, porque la Fiscalía evidentemente no hubiese dado el paso y la acusación popular ha sido decisiva. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Un abrazo, Luis María. Bueno, como vemos que nos roban por todas partes, déjenme que les dé un consejo para algo que no es que nos roben, no, sino que a lo mejor hasta podemos recuperar, por ejemplo, un ordenador a 0 euros de lo que nos han robado. El trabajador español medio destina más de la mitad de su salario a impuestos, pero ampliamente más. Bueno, saca partido a esa voracidad fiscal. Consigue un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar ni un euro, literalmente. Bueno, reserva el tuyo en ordenadorlibertad.es o en él, te digo los números, 699-090-675. Ahí directamente, muy fácil, porque no es gratis, lo hemos pagado con nuestros impuestos. Ordenadorlibertad.es o llamando o mandando un mensaje al 699-090-675. Bueno, Raúl, todo tuyo, volviendo a la tertulia. Sí, decías que tienen pánico al jurado popular. Tienen pánico a todo, no solo al jurado popular. O
sea, se ha descalificado al juez instructor, a las acusaciones, a los medios que han informado de la cuestión, porque aquí no se está defendiendo la inocencia de Begoña Gómez, porque es indefendible, se está defendiendo la impunidad. Entonces, por eso, como decía Luis María Pardo, están defendiendo que lo que hizo Begoña Gómez lo podía hacer. Y entonces ellos saben que da igual que sea jurado popular, que sea un tribunal, que evidentemente no tiene defensa desde el punto de vista legal. Pero entonces lo que critican no es que se le acuse de esto, sino que se le acuse. O sea, tú no puedes acusar a Begoña Gómez. Que la justicia demuestre que es capaz de controlarla. Claro, no, dicen, no, es que de lo que se le está acusando es más... No, es que la estás acusando. Te señalan por acusando, están defendiendo su impunidad, no su inocencia. Bueno, pues vámonos a Bancamar, volvemos y te doy la palabra. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, el banco más solvente de España. Bueno, hoy hablamos con el director de la unidad de banca de empresas, Felipe Rastrollo, porque Bancamar es conocida por ser una entidad de referencia en banca privada. Sin embargo, cuidado, también tiene un segmento muy importante de banca de empresas. ¿A qué tipo de empresas se dirigen y dan servicio? Hola, Carlos. Pues efectivamente nos gusta definirnos como un banco de banca privada con asesoramiento a empresas. Eso hace de Bancamar una entidad con un modelo de negocio único y no replicable, con la vocación de dar servicio en gestión patrimonial y con especial foco en empresas en el binomio empresa-empresario. Ahondando ya en la parte específica de banca de empresas, podemos distinguir dos verticales. Por un lado, el negocio de banca corporativa para empresas de mayor dimensión o para compañías de mayor dimensión y con necesidades más especializadas. Y por otro lado, propiamente dicho, el negocio de banca de empresas, donde nuestro foco está en las empresas familiares de tamaño medio. Adicionalmente, además de la omnicanalidad y con la vocación de cercanía y de dar un servicio mucho más personal, tenemos centros de empresas repartidos por todo el territorio nacional con gestores altamente cualificados a través de los cuales pues, damos un servicio integral a todos nuestros clientes. Felipe, nos has comentado que en Bancamar ofrecen el servicio de gestión patrimonial y el de banca de empresas. ¿Nos puedes explicar cómo beneficia este modelo de negocio a sus clientes? Por supuesto, Carlos. Tanto en banca de empresas como en banca privada confluyen los 4 pilares de nuestro modelo de negocio: compromiso accionarial, asesoramiento especializado, calidad de servicio y profesionales excelentes. Nos apoyamos en el binomio empresa-empresario, con el objetivo de ser banco de referencia tanto en las empresas familiares, como ya hemos dicho, como en las familias empresarias. Ahí surgen nuestras principales sinergias: ofrecer una visión integral que abarca tanto el negocio como las necesidades personales de gestión patrimonial. Eso nos permite responder a todas sus necesidades, a todas sus inquietudes, desde las más cotidianas hasta las más complejas. Por tanto, ofrecemos un servicio integral, ágil, especializado, a través del conocimiento exhaustivo de la empresa y del conocimiento exhaustivo del empresario que está al frente de la misma. Y por último, Felipe, decís que son asesores en empresas. ¿Exactamente en qué se diferencia el asesoramiento a empresas que presta Bancamar? Bueno, pues yo diría que se diferencia en muchas cosas, pero principalmente me gustaría incidir en 3. En primer lugar, en nuestra esencia. Nuestros accionistas son, además de banqueros, empresarios. Somos empresa familiar y llevamos prácticamente 100 años, el año que viene hacemos nuestro primer centenario, acompañando a las empresas familiares en sus necesidades, con una vocación siempre de prudencia, de largo plazo y de servicio excelente. En segundo lugar, cuando decimos que somos asesores, es que realmente lo somos. Atendemos a las empresas en sus necesidades del día a día, operativas, transaccionales. Evidentemente financiamos, pero tenemos toda una serie de unidades transversales alrededor de las mismas para dar servicio, por ejemplo, en el tema de mercado de capitales, donde somos el principal emisor de pares en el MARF. En el tema de fusiones y adquisiciones, tenemos una unidad de seguros, trabajamos el tema de protocolo familiar, tenemos una unidad de sostenibilidad para dar servicio en este sentido a las compañías, y todo esto que es propio de bancas corporativas en otras entidades, nos gusta decir que lo hemos democratizado y puesto a disposición de nuestros clientes, empresas familiares de tamaño medio. Por último, y no menos importante, el tema de la calidad de servicio. Y no es que lo digamos nosotros, es que nos sometemos permanentemente a auditorías, a informes externos que nos avalan y que nos sitúan en las primeras posiciones
tanto en satisfacción del gestor como en solvencia, como en calidad de servicio. En definitiva, banco de referencia de las empresas familiares y las familias empresarias con un modelo único que combina cercanía, especialización y excelencia. Pues Felipe, muchísimas gracias a Bancamar, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Carmelo. Pues completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho antes Raúl, pero yo creo que además hay un factor que ya no es solo judicial, sino que es político y que me parece relevante. Claro, yo creo que ellos ya están moviéndose, el entorno de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, está moviéndose en qué pasa si hay condena. Y además cada día se van a mover más en ese sentido. Y esto de lo que nos hemos enterado hace nada es un cambio significativo, porque si te condena un juez, tú tienes un relato político bastante fácil que hacer y que de hecho ya hace meses, por no decir años, que estás haciendo. Que si el lawfare, que si las drogas fachas, que si no sé qué. Pero oye, ¿y si te condena un grupo de ciudadanos? ¿Y si un grupo de ciudadanos elegidos al azar en parte y en parte tú has tomado parte de esa elección? Es decir, que no puedes decir que es que me los han puesto todos de derechas. Pues si esos te condenan, ¿cómo dices que eso es lawfare? ¿Cómo dices, no, hombre, pues, los ciudadanos fachas? Es que tiene muy mala defensa desde el punto de vista político. Y yo de verdad que creo que están ya empezando a entrar en ese escenario de, oye, nos va a caer encima, ¿qué hacemos entonces? Y que sea el jurado, me parece que es una noticia terrible no tanto ellos. para Begoña, que lo mismo le da que la condenen de un lado que del otro, pero sí para su marido, que va a tener una gestión más complicada de esa condena si llega. Pero ojo, que lo de los ciudadanos fachas ya lo han dicho antes de que haya condena. Sí, es verdad. Ya han dicho que, como es en Madrid y aquí todos somos fachas, porque no se puede celebrar aquí pues el juicio. nada. Los fachiciudadanos, de verdad. El facha jurado. Qué argumentario. Bueno, que a nadie se le olvide que esta trama, porque estaba Barrabés era el amigo de Hidalgo es Air Europa era evidentemente Begoña Gómez, pero Air Europa es Pedro Sánchez y Air Europa es Aldama. Y Aldama es Delcy Rodríguez. Es que todas las tramas están conectadas. ¿Saben dónde acaba? Acaba en Venezuela. Bien, vamos a hablar en un momento con Dieter Brandau de lo que está investigando para esa radioteca, para el nuevo producto, para los podcasts que está lanzando, y ya verán ustedes los datos que tiene. Porque esto claro que viene de Venezuela, pero viene de una Venezuela sangrienta y asesina que por el camino pues resulta que cuando aparece un testigo se van muriendo. Ahora se lo contamos. Dieter Brandau, bienvenido. Muy buenas, Carlos. Bienvenido, Dieter, bienvenida a la radioteca, que va como un tiro en podcast, me alegro infinito. Y sobre todo me alegro infinito de que esté sirviendo un producto, la radioteca, podcast, lo pueden encontrar por cualquier sitio, lo pueden encontrar en nuestra página web, lo pueden encontrar en, evidentemente, todas las plataformas, Spotify, Apple, etcétera. Y estoy encantado además de que esa radioteca esté sirviendo para desvelar algo que es absolutamente necesario, que es la conexión de todo lo que nos está pasando en nuestras tramas de corrupción con Venezuela. Que esto es clave y de eso va la primera radioteca, va a haber infinitas. Pero si te parece, Dieter, vamos a ver de qué va la radioteca, vamos a ver cómo es este producto, se lo explicamos y volvemos rápido. Volver a los principios para seguir contándoles podcast a podcast qué es lo que está pasando en este país llamado España. A ver, la radioteca, explícanosla tú. Pues básicamente es dar tiempo al periodismo para dar el contexto de todas esas noticias que Carlos Cuesta va contando cada noche, Federico por la mañana, Cambia y por la tarde Luis Herrero, Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez. Todos los periódicos que están contando ahora mismo las noticias de corrupción hacen lo que tienen que hacer, que es contar la noticia del momento. Pero ¿a ti qué te voy a decir, Carlos? Es tanta la información... Es una locura. Que si tú y yo incluso nos podemos perder o incluso olvidar parte del contexto en el que se han producido, imagínate la gente que te ve, te escucha o te lee. Por eso decidimos hacer algo que nos diera tiempo para sumar las piezas del rompecabezas. Y empezamos por un tema que yo creo, tú lo has dicho, es fundamental, que es los vínculos de PDVSA, de Venezuela, de la caja fuerte del régimen, exacto,
con lo que ha pasado en otros muchos países, porque el dinero de PDVSA, que además ahora, según hemos hecho la radioteca, solo hay dos posibilidades, o bueno, alguna más, pero básicamente hay dos acusaciones. La que hacen los maduristas a los chavistas de haber robado 5.000 millones de dólares de PDVSA y la que hacen los chavistas a los maduristas de haber robado 22.000 millones de dólares. Que serán ciertas las dos, por cierto. Pues entonces sumas casi 30.000 millones de dólares. Y siguiendo la pista del dinero se llega a muchos sitios. Claro, nosotros lo que hemos empezado a hacer es una especie de cronología de dónde empiezan las noticias que vinculan otra vez a Venezuela con España y qué pasaba en España mientras estaban produciendo esas noticias. Porque el podcast lo comenzamos con los cortes de sonido de un político que dijo que había que hablar de Venezuela porque en Venezuela habían ocurrido cosas muy graves y que había gente que las estaba exportando a España a cambio de dinero. Ese político es Pedro Sánchez. Y claro, cuando tú escuchas a Pedro Sánchez decir eso y luego ves todo lo que ha pasado, ahora hace tiempo que de lo de Podemos no se habla. De lo de Podemos hablamos, ¿te acuerdas, Carlos? Muchísimo, los vínculos de Podemos con Venezuela, pero ahora el vínculo es el Partido Socialista. El primer episodio, el primer capítulo, lo dedicamos a modo de introducción a contar cómo había una persona que lo sabía todo y cómo fue detenida en España. Mira, el hombre que sabía demasiado, que sacamos el título de unas declaraciones cuando estábamos investigando que nos dicen sabía demasiado y murió. La autopsia dice que murió suicidado. Hay otras versiones que dicen que no, pero sin entrar en el motivo o la causa de la muerte, lo que no podemos, o por lo menos nosotros no quisimos, es resignarnos a como murió el hombre que dijo que lo iba a contar todo. Exacto. Dejamos de... Pues que de hecho muere en un día de decir voy a contar todo, de poco menos que entregarse porque viaja a España y sabe que a partir del momento lo van a detener y de ahí hasta que muere pasa un día. Un poco más. Un viernes es detenido en Barajas. Bueno, un día hábil, efectivamente. Sí, un viernes es detenido en Barajas, un sábado pasa el jet lag porque venía de Estados Unidos en el calabozo, testifica delante de la fiscal y del juez Pedraz sobre Morodo, el caso Morodo, del embajador de quién, de José Luis Rodríguez Zapatero, dice no, ¿cómo Morodo? Por allí pasaron otros muchos más políticos. ¿Usted está dispuesto a colaborar? Lo voy a contar todo. Le dejan en libertad, no le permiten salir del país y lo último que sabemos de él es que el lunes su socio en España intenta abrir la puerta y no puede porque está muerto. Eso fue el primer capítulo. En el capítulo que estrenamos ayer lo hemos dedicado íntegramente a José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando hablé contigo en la radio, como lo hemos titulado Zapatero a tus negocios, tú dijiste, pues anda que no va a durar. Hemos tenido que hacer un ejercicio de montaje para adaptarlo a los tiempos de un podcast, porque claro, solo hablando de la parte de Venezuela, sin entrar en China, Huawei, Rusia, Cuba, solo en la parte Marruecos, Guinea... Solo entrando en la parte de Venezuela te da como para hacer 2 series, pero bueno, hemos hecho un capítulo en el que creo que contamos la parte fundamental, que para mí, ¿cuál es? La parte fundamental, y lo hablo contigo en ese capítulo, le agradezco la colaboración a Carlos Cuesta, la parte fundamental es que se le están lanzando unas acusaciones gravísimas, es que se están publicando unas cosas muy graves sobre Zapatero y su relación con Venezuela, y no pasa nada. Y no ha activado ni una acción judicial, y eso es muy llamativo, demasiado llamativo. Hasta el punto de que se ha contado, y como estamos un poco inmunizados por todos los escándalos que pasa, bueno, pues uno más, que Zapatero habló con el presidente de la Audiencia Nacional en ese momento, José Ramón Navarro, y José Ramón Navarro llama a un juez que estaba investigando una causa bajo secreto sumarial, que era lo del Pollo Carvajal, y le dice, oye, que tengo aquí Zapatero, que quiere saber qué estás haciendo. Y el juez le dice, pues que se persone, y cuando levanta el secreto lo sabrá. Y no sucedió nada. Parece que se publica y desaparece, pues nosotros no nos resignamos. Ponedme por favor la otra fotografía, porque aparte de la noticia del hombre que sabía demasiado, y lo estamos viendo, de PDVSA es la empresa pública que extrae el petróleo allí. Vamos, es el sistema que tiene, está controlada por Nicolás Maduro, por Delcy Rodríguez, además en concreto, porque es la ministra de PDVSA. Bueno, pues en
esa maquinaria es una maquinaria de extracción de petróleo con el que están pagando distintas cosas. Es el gran recurso público que tiene Venezuela, se lo están robando a la población venezolana y con ella tiene toda la pinta, porque esto se ha aportado, esto lo publicamos en Libertad Digital, como pueden ver, un sobre que yo creo que representa todo esto de lo que estamos hablando o, que es lo más triste, una parte de aquello de lo que estamos hablando. Este sobre, del cual ya tiene conocimiento la Fiscalía Anticorrupción, se puede leer aquí: PDVSA, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Petróleo, vamos, Delcy Rodríguez. De hecho, firma destinatario Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva, era el cargo que tenía en aquel momento, remitente Manuel Quevedo Fernández, Y aquí se puede ver cómo en la entrega acaba, y así se ha aportado, en manos de Víctor de Aldama. Supuestamente esto llevaba 2 sobres distintos. Dentro era un gran sobre que llevaba 2 sobres. El primero de ellos eran los cupos de extracción de petróleo, 250 millones de dólares, con los cuales se iba a pagar que Pedro Sánchez fuera el presidente de toda la Internacional Socialista, y parte de ese dinero tenía que ir para conseguir, para engrasar los apoyos necesarios para que él lo fuera. Fíjate, Carlos, te voy a adelantar parte de lo que va a suceder en los 2 siguientes capítulos. La serie se compone de 4 capítulos. En el segundo lo dedicamos íntegramente a Zapatero, los negocios, el crecimiento patrimonial de un presidente que cuando salió de Moncloa los medios de izquierda publicaron: ha perdido dinero, solo hay 6 ministros más pobres que él. En el tercero hemos tenido la oportunidad de entrevistar a la persona que presidía PDVSA en tiempos de Hugo Chávez, al ministro de Petróleo, y que fue el primero en acusar a José Luis Rodríguez Zapatero de hablar de la política venezolana a cambio de que le dieran concesiones a empresas en las que él participaba como representante de petróleo. El tercer capítulo será la entrevista a Rafael Ramírez, el hombre que iba a suceder a Hugo Chávez hasta que llegó a Nicolás Maduro. Pero el cuarto capítulo, yo he hecho muchas cronologías en mi vida como periodista. Me gusta hacer las cronologías porque me gusta contar las cosas por orden. Son muy reveladoras. Como esta, Carlos, ninguna. Hemos tenido la oportunidad de ir juntando las piezas de lo que pasaba encima del escenario con las piezas de lo que pasaba detrás de ese escenario. Ese sobre está fechado el 4 de febrero de 2020. Si vieras la cantidad de cosas que pasaron el 4 de febrero, si vieras la... Aquí aparece, 4 de febrero de 2020. Y aquí un pequeño error porque ponen Víctor González, que era Víctor Gonzalo. No sería Víctor Gonzalo de Aldama. No sería la primera vez que confunden. El cuarto episodio, el cuarto capítulo, lo dedicamos a contar qué pasó entre febrero de 2019, Pedro Sánchez, Juan Guaidó, y el febrero de 2020, Pedro Sánchez y lo que hemos visto ahora del apoyo a Maduro. En enero fue la visita de Delcy. Y el 20 de enero de 2020 es la visita. Pero ocurren tantas cosas hasta que se da esa visita y tantas cosas después de esa visita, y además tenemos las piezas que hasta a mí se me había olvidado, las piezas sonoras que te van encajando y te van diciendo, pues mira, esto pasó por esto, mientras estaba sucediendo esto, en Caracas estaba pasando esto otro, y es tan brutal el cambio de posición de Pedro Sánchez, mientras van pasando cosas en la sombra que te justifican la versión que dio Víctor de Aldama de por qué Pedro Sánchez cambia de posición, que yo la verdad es que me he quedado impresionado. Claro, Víctor de Aldama habla directamente de que cambia de posición en el momento en el que le certifican, sí, vamos a hacer negocios desde Venezuela con vosotros, que era el motivo de la llegada de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, que no se nos olvide, llegaba con una agenda de reuniones con todos los ministros, con todos, que por cierto, como estábamos ya metidos en la rampa COVID, de aquella manera, porque eso ocurrió entre el 19 y el 20 de enero. Es decir, mientras que aquí se estaba negando el avance del COVID, resulta que en el resto, la Organización Mundial de la Salud y demás, estaban diciendo cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, pues una de las insistencias mayores de Delcy Rodríguez fue con todos los ministros, pero en especial con el de Sanidad. ¿Qué interés tenía en especial el de Sanidad? Pues evidentemente el tema de mascarillas, de tal. Vale, y mientras el gobierno estaba negando aquí el impacto. Es que cuidado, porque es que esta historia efectivamente enlaza absolutamente todo lo que estamos viendo de todos los casos de corrupción y los casos que no llamamos corrupción y que son una vergüenza nacional como la Copa Un Pino. Sí, y creo que nosotros como grupo de comunicación teníamos la obligación de por lo menos dejar constancia de ese contexto, dejar constancia de, en una serie de 4 capítulos, decir,
en España sucedió esto. Y sucedió esto por estas razones, que no son precisamente buenas. Es verdad que el primer capítulo ha sido un capítulo con una narrativa mucho más quizá centrada en lo que es, no quiero decir una anécdota, porque una vida no es una anécdota, sí, pero un caso específico dentro de toda la serie, que es la muerte del hombre que lo sabía todo. Sí, pero es muy importante porque te da una imagen de hasta dónde puede llegar determinada mafia. Sobre todo porque si han escuchado el primer capítulo habrán visto que en Venezuela no murió solo uno, murieron otros muchos que estaban relacionados con la corrupción de PDVSA. El segundo capítulo es un capítulo mucho más de análisis político y de recuerdo del perfil de Zapatero, aunque dentro también hay otra secuencia que es totalmente de ciencia ficción. Bueno, en la ciencia ficción no te comprarían el guión, que es el papel de Hugo el Pollo Carvajal, el jefe de los servicios secretos venezolanos, y cómo es detenido en España. Mira, al abogado de PDVSA lo detienen, va a declarar, dice que quiere colaborar, lo dejan en libertad sin que pueda salir, pasa una cosa muy rara porque de pronto aparece su nombre en una reserva para un vuelo que él no va a coger, la Interpol dice se ha escapado, se monta un pollo, nunca mejor dicho, y el hombre no se iba a ir sino que aparece muerto. Con Carvajal no sucede eso, con Carvajal viene a España, si quieren saber con el nombre con el que viaja a España, les recomiendo que escuchen el podcast, solo por picar un poco a la gente, y él declara también. Y es detenido. Pero cuando Estados Unidos dice, no, oiga, que es que este señor le tenemos grabado con el cártel de los soles diciendo que para fastidiar a Estados Unidos iban a inundar de droga el país. Este señor nos lo mandan. España no lo manda. Y cuando van a por él, porque dicen, hombre, es que Trump ha dicho que lo mismo nos hacen algo. Dicen, pues venga, vamos a extraditarle. Pero alguien lo publica. Hemos cambiado la decisión para extraditar al Pollo Carvajal. Van a buscarle y no está. 2 años desaparecido. 2 años diciendo que el pollo había volado y que estaba fuera de España, que ya no se le podía recuperar. La DEA, la de las películas, la agencia antidroga, las que salen ahí con las chaquetas cuando van a por los narcos, tiene que llamar a España y decirle, hemos encontrado al pollo. Está en un piso en Arturo Soria, por cierto, muy cerca de un complejo de la policía. Y si no es por eso, el pollo no sabemos si hubiera declarado o no. Al final ha declarado porque lo han extraditado a Estados Unidos y allí está pendiente de escuchar la sentencia. Te hago una última pregunta. Cogiendo toda la serie, ¿tú sacas la conclusión de que España, con Sánchez, recibe órdenes de la narcodictadura venezolana? Pues órdenes no lo sé, pero en empresas, en la información económica que tú tanto manejas, hay un término inglés que se utiliza mucho y que es la joint venture, cuando 2 empresas tienen objetivos en común y deciden ponerse de acuerdo. Lo que está claro es que España iba por un camino, que Pedro Sánchez lideraba la transición democrática en Venezuela para echar a Nicolás Maduro y que de pronto cambió y Nicolás Maduro sigue en el poder. ¿El por qué cambió? Que escuchen la radioteca. Pues eso, que escuchen la radioteca. Quédense con esa indicación. Ya están los 2 primeros capítulos. Ayer sacamos el segundo, el jueves sacamos el segundo, dentro de una semana sacaremos el tercero y falta el cuarto, que es el dedicado a Pedro Sánchez. Pues enhorabuena. Gracias, Carlos. Desde lo más profundo, enhorabuena por ese producto y enhorabuena porque además es que está saliendo de maravilla y va como un tiro. Y además déjame decir que salgo yo, pero que es un trabajo de toda la casa, porque se está volcando toda la casa, por supuesto el equipo de la radioteca, Nieves Borja, pero el equipo de realización sonora, el equipo técnico, y aquí ahora mismo a ti te sacan tan guapos porque hay un cámara que nos acompañó, que no por mí, que nos acompañó y que realizó Daniel Palacios esa entrevista con Rafael Ramírez y que te puede contar, te puede adelantar antes de que la escuches cómo fue esa entrevista. Pues nada, a darle, se puede suscribir además, ¿no? Sí, es importante suscribirte Suscripción. porque te avisan de cuándo sale el siguiente capítulo. Del siguiente y de los siguientes. Exacto, y de todo lo que vayamos haciendo. Y si tienes bajada la aplicación de Es Radio para escuchar a Carlos Cuesta, a Federico, a Luis, a Polvorinos en el teléfono, vas a podcast y encuentras también la radioteca. Pues ya lo saben, la radioteca. Qué un placer, Dieter. Igualmente.
Bea García, bienvenida. Muy buenas. A ver, vamos con los registros horarios, que resulta que a Yolanda Díaz le fastidian la fiesta de la reducción de jornada y dice que os habéis creído vosotros que me van a fastidiar la fiesta. Ahora me voy a inflar a inspecciones. Dios bendito, qué tortura. Sí, ella lo sigue intentando, o sea, su partido al borde de la desaparición, en el gobierno la ningunean y ella, pues esta semana, aunque no es una buena semana para Yolanda Díaz, ella ha tenido su momento y nos ha anunciado así a lo, no sé, a lo Rey Felipe. Españoles, tengo una idea. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo reglamento que regirá el registro horario. Esta es una pieza esencial de la ley de la reducción de la jornada laboral que, como sabéis, las tres derechas han tumbado en el Congreso de los Diputados, pero que os garantizo vamos a sacar adelante. Las tres derechas tiene El País y La Vanguardia. Eso ¿La Vanguardia va por Junts o qué? Sí, claro, sí. porque son sus socios. Sí, no sé, sí, ya además, sabrá. Y además están sin estrenar los periódicos, se les ve que no se han abierto. Bueno, Yolanda Díaz nos manda este vídeo a la prensa antes del Consejo de Ministros, fenómenos paranormales, no aparece ella en el Consejo de Ministros, esto demuestra, bueno, pues esperpento en el gobierno, que no se comunican, que no saben de lo que hablan. Llega al Consejo de Ministros, le preguntamos a Pilar Alegría, oye, el registro horario, ¿qué tal? ¿Cuándo entra en vigor? Y nos dice que es que no se ha aprobado. Y no ha llegado a este Consejo de Ministros, no se ha podido aprobar todavía en este Consejo de Ministros. Esperemos que en las próximas semanas lo podamos aprobar. No saben ni de lo que hablan. Esto, Bea, lo están retrasando porque saben que es un mazazo de tres pares de narices después de haber disparado los impuestos de las empresas y demás. Y ahora no saben qué hacer con una horda que es evidente que los va a lanzar Yolanda Díaz de inspectores de ala. Id a levantar actas, id a meter multas, id a meter sanciones, a ver si nos cargamos a todas las empresas. Sí, porque es que lo que quiere hacer Yolanda Díaz es una especie de gran hermano del trabajador y de la empresa. Quiere saber en qué momento y en tiempo real lo que estamos haciendo todos en nuestro trabajo. Si cortamos para comer, la inspección de trabajo en el momento sabe que Beatriz García ha cortado para comer, sabe que la empresa te ha dado X horas para que, por ejemplo, no sé, te puedas desplazar, la pausa del bocadillo, todo tipo de detalles. La ministra, no tenemos el texto, porque el texto es algo así como invisible, no lo sabemos, desmintió el gobierno a Pilar Alegría, que no se había enterado de nada, que sí que se había aprobado por trámite de urgencia, luego tiene que volver, y Yolanda Díaz explica los detalles de la medida, que sí está, que si no está, pues parece que sí. Se acabaron los papeles firmados en blanco o fichar cuando lo decida tu jefe. El registro será verificable en tiempo real y lo vais a rellenar vosotros y vosotras directamente. Que tenemos tarea. Se acabó lo de fichar cuando te llega tu jefe, pero ¿tu jefe no organiza el trabajo o qué? No. ¿Cómo que se acabó lo de fichar? O sea, ¿esto qué va a ser? Hoy no me apetece ir a trabajar, hoy tampoco, hoy menos. Y tu jefe que no sea capaz de decirte nada, que no te ponga reglas. Bueno, pues una ocurrencia más que se suma a la de bueno, pues la implantación del registro horario, que ya todos los españoles tienen uno, ya sea vía papel o vía app, todo el mundo entra y sale de su empresa y tiene que rendir cuentas a una aplicación o a un programa X. Aquí, sectores afectados. ¿Qué es lo que quiere hacer Yolanda Díaz? Primero, dinamitar el papel, que solo se pueda fichar vía telemática. ¿Esto a quién influye? Bueno, pues primero los agricultores que dicen, oye, es que yo en el campo donde estoy teniendo mi recolecta o lo que sea, es que no tengo ni internet. En muchos casos hay zonas donde no se tiene internet, bares en montañas donde no llega la señal del móvil. ¿Qué vamos a hacer si nos quitan el papel? No nos puedes obligar, o sea, ¿cómo hago esto? O sea, esto primero es un vaticinio del caos. Luego están los inspectores, por otro lado, que dicen, yo tengo que estar fiscalizando a todas las empresas, o a qué empresas a las que le interesa el gobierno, qué empresas vas a mirar, qué trabajadores, por ejemplo, en los medios de comunicación vas a tener fiscalizados. Bueno, pues esto sí que es verdad que si entra en vigor, pues va a ser más control por parte del gobierno, y control no para favorecer ningún derecho, sino bueno, para poner todo tipo de trabas, y aquí nos vamos a la protección de datos. La flexibilidad. Precisamente, protección de datos, punto número 1, porque tiene que saber la Inspección de Trabajo cuándo paro yo a comer.
¿A qué hora paro? Si paro media hora o paro 3/4 de hora. Esto, o sea, es algo que es una información confidencial y aquí puede haber muchísimos problemas legales. Clima de desconfianza. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque estás generando un clima de desconfianza con tu jefe, donde el trabajador y el jefe les estás planteando como si fueran enemigos en lugar de personas que están sacando adelante una empresa, y donde tú no le puedes decir a tu jefe que, oye, que es que me voy a ir hoy a comer 2 horas y media porque tengo una comida más importante. No, te tienes que ceñir a lo que te diga la aplicación implantada por el gobierno. Bueno, hay una multa que es una barbaridad, en el que si tú llamas, imaginémonos, que el lunes había que poner aire acondicionado en no sé qué edificio, ¿vale? Y lo tenías ya concertado con los trabajadores. Se anula, porque te dicen de la empresa, mira, no vais a poder entrar. No le puedes llamar el domingo porque es fuera de horario laboral para decirle, oye, que mañana no. ¿Y entonces qué haces? Claro. O sea, ese es un comportamiento, por ejemplo, que está multado. Entonces, ¿qué hago? Precisamente. Si no te lo puedo decir, ¿qué hago? No le te vas a puedes trabajar y cuando llegas están ahí los señores, que va a ser que no trabajamos, a la vuélvete a casa. ¿Y ahora qué? Es tremendo, o sea, que no te puedas comunicar con tu trabajador, con que fuera del horario. Es la persona de tu confianza, a la que le estás dando la confianza de dejarle participar en tu negocio, que es lo más preciado que tienes. Pues no, el gobierno no quiere que las personas hablen, quiere decirles cómo tienen que actuar. Y aquí la parte de la inseguridad jurídica pues es tremenda, porque tú ya has hecho una inversión para tener una aplicación de fichajes, ya os digo que todas las empresas tienen una, pues ahora tengo que tener otra nueva, ahora tengo que invertir más dinero en saber cómo funciona, qué pasa si el inspector me llama, cómo facilitarle a la inspección de trabajo todos los datos, o sea, más burocracia, más barrera y por lo tanto más dinero. Es una locura como la copa de un pino. Bueno, pues esta semana, mientras Yolanda Díaz estaba aprobando su horario, ¿qué teníamos aquí? Bueno, pues teníamos la agencia tributaria, publicaba los datos, la Seguridad Social también publicaba los datos de las cosas que sí que afectan a las empresas y a los trabajadores. ¿Dónde te afecta? ¿Dónde te perjudica en tu día a día laboral, en tu bolsillo? Bueno, pues Hacienda y la Seguridad Social, cotizaciones. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, IRPF, récord histórico en recaudación del gobierno. Esto hasta agosto, más de 98.000 millones de euros hasta agosto. Esto era lo que se recaudaba hace 10 años en un ejercicio entero, pues ahora ya lo supera. Se recaudaba menos. Sí, 10.000 millones más en IRPF. Tenemos, bueno, sociedades un poquito más también, 945 millones más que en el mismo periodo del 2024, que ya fue todo un récord. Aquí donde estamos, bueno, pues las empresas completamente desangradas en fiscalidad. IRPF, ¿por qué no cobras más? Bueno, pues pregúntaselo a la agencia tributaria. Cotizaciones sociales, 117.248 millones de euros hasta agosto, más de 7.000 millones de euros más que pagan empresarios, que pagan autónomos y que pagan los trabajadores. Y que estoy convencida de que si en algún momento dado se bajasen aquí los tipos y se bajasen aquí los impuestos, los trabajadores estarían muchísimo más contentos que con la nueva ocurrencia de Yolanda Díaz. En IRPF ya llevamos un 56% más de pago que cuando llegó Sánchez. Me apuesto, pero lo digo literalmente, a que cuando se vaya, si se va antes, bendito sea Dios, y además la apuesta no la pago. Pero si se va cuando se quiere marchar, bueno, si se va cuando se quiere marchar, lo mismo es en 2100 y pico. Pero si se va en el 27, me apuesto a que la cifra va a estar muy cercana de duplicar. Tremendo. Literalmente, de duplicar la cifra de cobro del impuesto de la renta cuando llegó. Es decir, que nos lo habría multiplicado por 2, vamos. Tremendo, pero a cambio tienen los trabajadores una app para fichar en tiempo real. Pero ¿quién se puede resistir a esta idea? Con lo cual no puedes hacer nada. No puedes hacer todo nada. Controlado por el equipo de Yolanda Díaz. ¿Tenemos algo más? Pues de momento no, pero ella ¿Más sigue malas noticias haciendo o no? de las suyas. De momento no. Paramos Pues por ya hoy. saben, todos ustedes a levantar España y a trabajar, que por lo visto es lo que más les fastidia.